Estimados participantes, buenas. Nuevamente nos encontramos con el tema de nuevos instrumentos para la modernización de los servicios públicos, un tema importante y trascendente, más aún en nuestra vida cotidiana. Ya habíamos hablado del tema anterior, ¿no? Un tema, digamos, de la administración pública, cuál es la realidad. Y habíamos visto, digamos, temas, digamos, como cómo era el Perú antes y cómo está ahora, y vemos que ha habido sufrido como reformas, digamos, en la administración pública, en el sector público, para modernizar los servicios públicos, pero, digamos, en la década de 80 incluso se privatizó, explicando malas políticas. En los 90 ya se lograron, digamos, mejores instrumentos de gestión, como la simplificación administrativa, y después de los 2000 hasta nuestros días se trata justamente de ir aplicando las mejoras, ¿no? Entonces ya nosotros tenemos básicamente también un concepto importante de cómo está estructurada nuestra administración pública. Definitivamente algo positivo es que esté centralizado, ¿no? De tal manera que las decisiones no se tomen en el poder central, sino se distribuyan a regiones, ¿no?, donde puedan tomarse decisiones up to date, ¿no?, decisiones en el momento, para que puedan justamente ejecutarse buenos proyectos, ¿no?, y velar por dar justamente mejores servicios públicos, ¿no?, entendiéndose que también eso se logra mayor optimización y eficiencia de los recursos, ¿no?, que toma decisiones centralizadas. Entonces, con ese pequeño marco del tema anterior, ahora vamos a ver el tema de deficiencias en la administración pública con mayor detalle. ¿Por qué este tema es importante? Porque nos va a ayudar a entender mejor, digamos, la problemática de nuestro país, y por qué es importante después, ¿no?, implementar los nuevos instrumentos de gestión pública. Ahora bien, entonces, aquí vemos las principales deficiencias de la gestión pública del Perú, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, una ausencia de un sistema eficiente de planeamiento y problemas de articulación con el sistema de presupuesto público, un deficiente diseño de estructura, organización y funciones, ¿no?, de los manuales, ¿no?, inadecuado proceso de producción de bienes y servicios públicos, infraestructura de equipamiento y gestión logística insuficiente. Más adelante vamos a detallar cada tema. Débil articulación intergubernamental e intersectorial, ¿no?, inadecuada política y gestión de recursos humanos, ¿no? O sea, este es básicamente, yo creo que es la base o la raíz de todos los problemas, ¿no? Limitada evaluación de resultados e impactos, así como seguimiento y monitoreo de los insumos, procesos, productos y resultados de proyectos y actividades. Carencia de sistemas y métodos de gestión de la información y el conocimiento. ¿Okay? Entonces, estos son de las deficiencias las principales de nuestro país. Entonces, por ejemplo, la ausencia de un sistema eficiente de planeamiento y problemas de articulación con el sistema de presupuesto. Nosotros sabemos que el CEPLAN, ¿no?, es la comisión, ¿no?, creada para justamente ver los temas de planeamiento en nuestro país. Por ejemplo, el Plan Bicentenario, ¿no?, Perú al 2021, ¿no?, los planes estratégicos sectoriales, los planes estratégicos, hasta los planes operativos institucionales, se relacionan de acuerdo a lo que dictamina el CEPLAN. El CEPLAN es un órgano, ¿no?, un organismo dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Se ha identificado problemas en la definición de objetivos, no necesariamente recogen demandas de la población, y las brechas que se pretende cubrir no se estiman adecuadamente, ¿no? ¿Sí? Ese es básicamente un problema, ¿no? No asegura el alineamiento entre las políticas públicas nacionales y sectoriales con las territoriales de responsabilidad de los gobiernos descentralizados, ¿no?
así como los planes de desarrollo concertados. O sea, no hay básicamente una relación entre estos. O sea, se está planificando sin tener lógica entre los planes. Entonces, por eso surge la necesidad de que ese plan pueda organizar estos planes. Ahora bien, vamos a ver también otro tema, que no se utiliza el planeamiento como herramienta efectiva de gestión y no articula el plan y el presupuesto público. Es decir, que si yo, digamos, hago un plan estratégico, un plan operativo, no me va a interesar, digamos, el presupuesto público. Entonces, ¿cómo yo voy a gastar? ¿En virtud de qué? O sea, ¿de qué acción? ¿No? Entonces, no tendría justamente el conocimiento claro de las actividades que yo quiero realizar para el cumplimiento de las metas y cuál van a ser los costos a generar. ¿Me dejo entender? Entonces, lo ideal es que el plan se articule el presupuesto público para ver, ok, voy a hacer determinadas actividades para conseguir determinada meta y esas actividades me van a costar tanto. Eso no existe en algunos casos, ¿no? Por eso que son deficiencias. Existen limitaciones en cuanto a las capacidades de las entidades para identificar y priorizar programas y proyectos de envergadura de alto impacto en la calidad de vida de los ciudadanos. Y este es un problema ya relacionado también a lo que ve el SNIC, el Sistema Nacional de Inversión Pública, lo que era antes el SNIC, que también ya ha sido derogado. Ahora es, digamos, un sistema, ¿no?, denominado Invierte Perú, ¿no?, que tiene básicamente casi la misma metodología del SNIC, pero es mucho más rápido, más, digamos, eficiente, entre comillas, pero también, eso también habría que verlo porque no hay muchos controles. Entonces, lo que existe como limitación es que, digamos, dentro de las entidades públicas no están capacitadas ni organizadas para priorizar programas y proyectos de envergadura. Es decir, hacen pequeños programas, pequeños proyectos, por ejemplo, gobierno regional y gobierno local, pero que no tengan impacto dentro de un sector. También no se han logrado avances a través de la implementación progresiva del presupuesto por resultados, ¿no? Entonces, el presupuesto por resultados es una herramienta vital que después vamos a verlo de instrumento para mejorar, digamos, la ejecución del gasto público, pero ¿qué es lo que pasa en la práctica? Que no existe, digamos, cuando existe la capacidad, nuevamente, de la entidad pública para realizar este mecanismo de presupuesto por resultados, ¿no? Entonces, por lo tanto, entonces se pierden oportunidades y se generan mayores gastos, ¿no?, porque no se prioriza adecuadamente. Entonces, también no hay una definición clara de las prioridades, es decir, digamos que una entidad pública, ¿no?, realiza proyectos, pero sin saber si va a tener el impacto esperado, ¿no? O como le dije, ¿no?, en el caso de, digamos, de un colegio, de repente el Ministerio de Educación quiere realizar un colegio y después la municipalidad quiere también hacer servicios de educación y después el gobierno regional también quiere meterse ahí y de repente otra entidad más. Imagínense, entonces, ¿qué pasa? Van a hacer muchos proyectos de inversión y al final puede haber problemas, ¿no? Lo ideal es que, digamos, se coordine, alguna coordinación interinstitucional y se vea, digamos, que el impacto, que la intervención conjunta de varios de esas entidades sea positiva y se logre mejor, ¿no? Después hay otra: deficiente diseño de estructura, organización y funciones, ¿no?, dentro de las entidades. Es decir, las entidades, muchas entidades públicas, ¿no?, por ejemplo, no es congruente las funciones con los objetivos, digamos. Es decir, que ya están desfasados muchos documentos de gestión, ¿no?, que al final de hace varios años la entidad no es igual como la de ahora. Se van mejorando, se va incrementando, ¿no?, el número de personal, el número de áreas, ¿no?,
el tipo de acciones, su misión, su visión. Entonces, por lo tanto, si no lo actualizas, entonces hay un problema justamente de diseño de estructura. Por ejemplo, acá hay un modelo de gestión funcional con estructuras jerárquicas, estamentales y sin claridad en los procesos, ¿no? Entonces, está bien, la gestión puede ser funcional, ¿no? Pero ahora se maneja más la gestión por procesos, por ejemplo, ¿no? En donde varias áreas convergen sinérgicamente para lograr un objetivo común. Entonces, también los lineamientos y modelos vigentes para la formulación de documentos de gestión, como el reglamento de organización y funciones, el cuadro de asignación de personal, ¿no? El macro, el manual de organización y funciones, entre otros, ¿no? Imponen normas uniformes de organización para la gran diversidad de entidades existentes, es decir, que son, digamos, lineamientos generales para todas las entidades públicas. Pero ¿qué es lo que pasa? Que una entidad pública no es igual a la otra entidad pública, ¿no? Algunas pueden tener algo similar, pero no igual, y por lo tanto, entonces, al crear lineamientos generales, puede tergiversarse esta situación, ¿no? Entonces, eso también sería limitaciones en las situaciones, ¿no? Después, inadecuados procesos de producción de bienes y servicios públicos, ¿no? Los procesos dentro de las organizaciones se deben definir como una secuencia de actividades que transforman una entrada en una salida, ¿no? Entonces, aquí no existe eso porque todavía no hay la capacidad de los recursos para trabajar en la optimización de su proceso de producción. No está las entidades públicas no están, digamos, estructuradas para poder hacer, digamos, sistemas de producción efectivos, ¿no? Entonces, por falta de infraestructura, ¿no? Por falta, digamos, de sistemas de gestión por procesos, de personal capacitado, entre otros, ¿no? Entonces, por lo tanto, no se estudia, ¿no? Cómo formalizar y automatizar, cada uno de los procesos internos a lo largo de la cadena de valor. Es decir, si nosotros hablamos de la cadena de valor, es básicamente los puntos clave e importantes que emite, ¿no? Cada entidad pública para poder satisfacer las necesidades de sus ciudadanos, pero al no tener justamente esta optimización, esta formulación y automatización, esta cadena de valor no se pueda lograr óptimamente, ¿no? Entonces, bueno, hay una desarticulación de los sistemas administrativos. Existen 11 sistemas administrativos en nuestro país, ¿no? Dentro del sector público, pero el problema data, vayamos, digamos, a nosotros saber si hay adecuados procesos de producción de bienes y servicios, es decir, que cada entidad pública tiene sus propios productos o servicios que le da al ciudadano. Pero aquí no se cumple esto porque algunos sistemas administrativos, ¿no?, son complejos, son engorrosos, ¿no? Entonces no se relacionan entre sí, por lo tanto, todos limitan el accionar propio de cada entidad pública. Entonces, aquí se ve más la normatividad en los documentos de gestión en detrimento de la búsqueda de la satisfacción de ciudadanos. Es decir, más le interesa, digamos, cumplir con lo que dice la normativa que decir, ok, tengo que dar un buen servicio al ciudadano. Entonces, eso es básicamente lo que se está dando en algunas entidades públicas. Por eso va la deficiencia. Otra deficiencia es infraestructura, equipamiento y gestión logística insuficiente, ¿no? Ya vemos nosotros, básicamente, que muchas entidades públicas, ¿no?, están atomizadas, ¿no? Hay mucho personal, poco espacio, ¿no? Entonces, muchas de ellas son incluso inhabitables, pero funcionan. Entonces, ¿cómo el cliente interno, que es básicamente el trabajador, puede accionar debidamente? ¿Y cómo vamos a dar un buen servicio al cliente, que es básicamente el ciudadano beneficiario, si no tenemos los locales apropiados? No tenemos buenos centros educativos, no tenemos, digamos, locales donde, digamos, los hospitales den buenos servicios de salud. Entonces, ¿cómo nosotros queremos mejorar esto? Si todavía el aparato del Estado tiene infraestructura deficiente, obsoleta, ¿no?
Después la 5 es inadecuada política de gestión de recursos humanos. Es otro aspecto, ¿no? Por ejemplo, los sueldos e incentivos, o sea, no, existe básicamente una desigualdad de regímenes de contratación de personal público. Por ejemplo, está el régimen privado, la 728, la 276, ¿no? Y después los que están contratados por el contrato administrativo de servicios. Entonces, esos tres, digamos, regímenes, digamos, contractuales de personal son disímiles, ¿no? Uno gana más que otros, ¿no? Haciendo casi las mismas funciones o similares funciones, por no decir iguales. Entonces, al final, la 276, digamos, un régimen muy mal pagado. Entonces, por lo tanto, tienen una relación de que al no ser bien pagado, la gente se conforma, no se capacita. Y por lo tanto, entonces, no brinde lo máximo en sus actividades diarias que tiene que hacerlo, ¿no? Entonces, para eso se está mejorando, se creó, digamos, Servir, ¿no? Como una entidad dependiente de la PCM para mejorar justamente los procesos de personal a nivel nacional. Se generó una ley, ¿no? Y esa ley busca justamente mejorar esto, ¿no? Ahora, las entidades públicas tienen unos años para adecuarse, ¿no?, al régimen de la ley del servicio civil, y cuando se espera que cuando las entidades públicas puedan acceder a eso, se nivelen las remuneraciones, se nivelen justamente los incentivos y se nivelen justamente las oportunidades para todos los empleados públicos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las principales barreras y desafíos de la gestión pública? Vamos a verla a grosso modo, ¿no? ¿Cuánto más o menos es esa diferencia que estamos viendo, ¿no? Esa diferencia que estamos viendo. Vamos a ir paso a paso. Es una encuesta realizada este año, o el año pasado, si no me equivoco, el año pasado. Entonces, se preguntaba cuáles son las principales barreras de la gestión pública. O sea, para ver algo actual. Ya sabemos nosotros las deficiencias, ¿no? Por ejemplo, se preguntó las 3 principales barreras que el Estado enfrenta actualmente en la gestión pública. ¿Cuáles son? Fíjense los resultados. Exceso de procesos burocráticos, plazos administrativos muy extensos. El 44% de los encuestados dijo que hay un exceso de procesos burocráticos. Claro, el Estado, en términos de burocráticos, ojo que el término de burocracia nació positivamente en Europa, con Max Weber, ¿no? Que decía que para realizar, digamos, o dotar de buenos servicios, ¿no?, a los clientes, hay que mejorar justamente los procesos dotando de más recursos, entre ellos más personal. Pero se tergiversó en nuestro país y en otros países en vía de desarrollo, y ese tema burocrático quedó como que hay que contratar, o sea, que todo el personal, pero sin interesar si son capacitados, ¿no?, si pueden rendir, y al final entonces eso, en vez de ser efectivo, pasó a ser una deficiencia. Y plazos administrativos muy extensos también. Entonces nuestro país es uno, bueno, hasta ahora mejorando, pero todavía estamos en la tabla media en relación a, digamos, si se incentiva, digamos, a la creación de empresas o a la inversión extranjera. Todavía nosotros estamos con muchos plazos extensos para la creación de empresas, para la formalización de las empresas, para la inversión extranjera. Estamos mejorando eso, pero debemos mejorar más. Pero fíjense la tendencia, ¿no? ¿Cómo se está concibiendo esto? Hay una falta de coordinación intersectorial. Es otro problema también que se da en el sector público. Entonces, una entidad pública está aislada frente a otra entidad pública, ¿no? ¿Y qué pasa esto? Cuando hay una falta de coordinación intersectorial, entonces que el impacto digamos, del Estado en general para dotar de esos bienes o servicios públicos no va a ser el mejor, ¿no? Me explico. Por ejemplo, si yo quiero mejorar, digamos,
los servicios de salud, ¿no?, en tal localidad, ¿no? Entonces, digamos, el gobierno regional va a hacer proyectos, por otro lado, la municipal va a hacer un proyecto, el Ministerio de Salud va a hacer un proyecto, y al final cada uno por su lado va a hacer un proyecto. ¿No sería mejor, digamos, hacer un solo proyecto que impacte mejor y que abarque mayores beneficiarios? Entonces, esto es por falta de conexión entre eso. Cada uno quiere ganarse sus bolos, ¿no? Para decir, oye, con la gestión es así, ¿no? Pero no ven, digamos, más allá de eso, que un contexto, digamos, más grupal va a fomentar, digamos, un mayor alcance en el cumplimiento de las metas y la satisfacción de la necesidad de los beneficiarios. Después hay otro tema que es el personal ineficiente, personal poco capacitado. Bueno, eso lo sabemos mucho. En el sector público, lamentablemente, hay mucho personal ineficiente que ni lo capacita ni se capacita, ¿no? Lamentablemente es así, ¿no? Entonces, sobre todo en lo que está en el régimen 276, ¿no? El Estado tiene la obligación de capacitar, pero también si no te capacitas, tú tienes que capacitar. Pero lamentablemente eso no se da. Entonces, al no ser capacitado, no vas a rendir. Y imagínense la persona que 1 año tras año está sin capacitarse, recibe un sueldo miserable y sigue. ¿Qué va a hacer? ¿Va a hacer mejoras? No va a mejorar. Está desmotivado, simplemente quiere alcanzar la edad de jubilación e irse, ¿no? Entonces, eso también debe cambiar, ¿no? Acá tenemos otra pregunta. ¿Cuáles son las 3 principales barreras que enfrenta el Estado actualmente? ¿No? ¿Ok? Aquí vemos, bueno, es lo que anteriormente hemos visto, pero vamos a ver otro tema. Falta de articulación entre áreas dentro de la misma institución. También, el caso también de, digamos, la diferencia de cada una quiere ganar su premio mayor, ¿no? Sus incentivos, y eso conlleva también a que no se logren resultados positivos. Amenaza de responsabilidad administrativa, ¿no? Es decir, esto cuando se habla de amenaza de responsabilidad administrativa es importante, porque todos los que están en el Estado ven que, digamos, cualquier cosa que puedan hacer está sujeta a que, si lo hacen mal, tengan un proceso administrativo de parte del Sistema Nacional de Control, ¿no? Y de los poderes, bueno, si es algo netamente irregular, del Poder Judicial, entre otros, ¿no? Entonces, eso también debe desaparecer, esta concepción, porque se supone que nosotros, como funcionarios públicos, o lo que vamos a ser funcionarios públicos, servidores públicos, tenemos que conocer, ¿no?, muy bien nuestros temas de trabajo, y por lo tanto no tenemos que asustarnos de nada, tenemos que hacerlo. Ahora, si no conocemos, ahí es el problema, ¿no? Como dice, zapatero a tus zapatos. Si no, ahí sí ya cae el chicote, como dice, ¿no? Cambios en autoridades, también eso existe básicamente una rotación muy alta de autoridades. Entonces, eso también lo estamos viendo nosotros, ¿no? O sea, cambian ahora mucho más con PPK, o sea, con el gobierno de PPK, lo sacaron hasta incluso PPK, ¿no? Entonces, imaginen el cambio de ministro cada mes, cada año, o sea, eso es una incertidumbre, porque las políticas, ¿no?, las políticas públicas tienen que ser sostenibles. Imagínense que cambian, entonces no se sostienen porque vienen, digamos, otros, digamos, funcionarios, otras autoridades, ellos piensan distintamente, ¿no? Falta de llegar a la alta dirección también, o sea, no hay, digamos, una escuela nacional de políticas públicas, ¿no?, de formación de líderes, como en España, por ejemplo, como en Colombia, como en Chile, que sí hay. Entonces forman, digamos, digamos desde lo básico, ¿no?, hasta, digamos, directivos superiores. Entonces lo van formando en el liderazgo, en ese tema importante para nuestro país, ¿no? Bueno, falta de retención y captación de talento, también vemos esa problemática, ¿no? Entonces vemos, pucha, que hay entidades que hacen todo un proceso, gastan muchos recursos para contratar un personal, pero después les pagan poco, le dan pocos incentivos, poca motivación, no hay oportunidad de carrera, ¿y qué hacen? Se van a ir a otro lado, pues. Entonces, ¿qué hizo? Perdiste, pues, porque has invertido un presupuesto para contratar a alguien que a los meses o al año se va.
Es una mala inversión. Después, sueldo bajo, bueno, sin que hablar, limitaciones presupuestarias todas la tiene, ¿no? Falta de claridad en los objetivos institucionales también, o sea, eso ya dependerá básicamente de la alta dirección de la entidad que defina claramente sus objetivos. Falta de sistema de información, falta de información sobre los ciudadanos, ¿no? Falta de claridad en los objetivos de las áreas, organización interna inadecuada, ROF, o sea, como estamos viendo anteriormente también no se sabe exactamente, ¿ok? Equipamiento inadecuado para trabajar. Imagínense cuántos problemas tiene el sector público. O sea, es inacabable. O sea, se generan ¿y cómo vamos a modernizar? Tenemos que conocer muchos, justamente, instrumentos para poder implementarlos adecuadamente. Bueno, falta, por ejemplo, la regulación de tareas dentro de la misma institución, 38%. Entonces, no hay. Pero esto, ¿por qué ocurre? Porque la misma alta dirección que no asume políticas claras. Personal ineficiente, como el personal pago completado ya hemos explicado. Amenaza de responsabilidad administrativa, de mí ya hemos explicado, ¿no? Sigamos por acá. Por ejemplo, exceso de procesos administrativos muy extensos, ¿no? O sea, fíjense, el Estado, los funcionarios públicos, lo que piensan, ¿no? Eficiencia y honradez del sector público. 1 de cada 5 entrevistados considera que los funcionarios públicos del país son honrados. 1. Y los otros 4, o sea, imagínense, 1 de cada 10 entrevistados considera que los funcionarios públicos del país son eficientes. O sea, el 90% dice que no. Imagínense. Estamos al revés, ¿no? O sea, la honradez no se da en nuestro sector público, porque no, eso sí viene de la educación, ¿no? De nuestros padres, de nuestro colegio, de la sociedad donde nosotros hemos convivido, donde desenvolvemos, ¿no? Imagínense. Por eso salen estas encuestas, ¿no? Entonces los funcionarios públicos, ¿no? Si nosotros vemos, 55 está satisfecho, pero 19 está muy satisfecho, y insatisfecho está un 21%. Los mismos funcionarios públicos se dan cuenta que esto también no está funcionando. Por lo tanto, entonces, esta encuesta, ¿qué nos revela? Nos revela las deficiencias que hay en la actualidad, porque este es del año pasado, o principio de este año, de la administración pública en el Perú. Por eso, señores, entonces nosotros tenemos que notar bien esto. Y bueno, lo que hemos aprendido hoy día, digamos, en el tema de la ley, es la administración pública en el Perú y sus deficiencias. Hemos notado que hay bastantes deficiencias, sobre todo en personal, poco capacitado, mal remunerado, en infraestructura, ¿no? En coordinaciones entre documentos de gestión, ¿no? Entre otros. Entonces, ya sabemos las deficiencias, entonces más adelante vamos a ver nosotros los temas relacionados a la nueva gestión pública. Gracias.